Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. En la vasta oscuridad de la noche, cuando la ciudad duerme y las luces parpadean una última vez, existe un momento en el que el mal despierta, no se anuncia, no grita, solo camina, observa y ataca. Hubo un tiempo en Los Ángeles donde nadie dormía tranquilo, donde las puertas cerradas no eran una garantía, donde un susurro tras la ventana podía ser el presagio de algo mucho peor. Él no tenía patrón, no tenía rostro fijo, solo una mirada vacía y un hombre que no conocía límites. Entraba a casas al azar, esperaba que todo estuviera oscuro, que todos durmieran, y entonces el caos empezaba. El dolor, el terror eran su alimento. Cada víctima era una ofrenda, cada crimen un ritual, cada paso una firma invisible sobre los huesos del miedo. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y esta noche vamos a recorrer un sendero cubierto de sangre, de símbolos, de susurros invocados desde lo más profundo. Nos adentraremos en la mente del acosador nocturno. Conoceremos su infancia, su formación, sus demonios y sus crímenes. Cada escena, cada víctima, cada grito. Prepárate, porque no solo vamos a contar una historia, vamos a despertar una sombra. Esta es la historia de Richard Ramírez. La historia de un monstruo real, nacido en el corazón de una familia rota, moldeado por la violencia y guiado por un culto personal al satanismo y al sadismo. Prepárate a adentrarte en la mente de Richard Ramírez, The Night Stalker. Richard Ramirez, otherwise known as the Night Stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Intrusions, murders, rapes. This was one of the most dangerous people I've ever seen. He encounters the sleeping victim, bristling with hostility. Whatever Richie wanted to do, that's it. The survivors described a tall, thin individual, long black, greasy hair, kind of bad skin, and really bad teeth. The word was out. The news media even gave it a nickname. Officials in Los Angeles are offering a $10,000 reward for information leading to the capture of the so-called Night Stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. An alert is going out to all law enforcement agencies in the state of California and surrounding regions to be on the lookout for this individual who is to be considered armed and extremely dangerous. Richard Leiva Muñoz Ramírez, nacido el 29 de febrero de 1960, un año bisiesto, como si el destino ya desde su nacimiento lo colocara en una línea fuera del tiempo. Era el menor de 5 hijos de una familia mexicana inmigrante que vivía en El Paso, Texas. Su padre, Julián Ramírez, había sido policía en Juárez antes de mudarse a Estados Unidos y trabajar como obrero de ferrocarril. Era un hombre de carácter explosivo, conocido por golpear brutalmente a sus hijos. Richard
fue uno de los que más sufrió esta violencia. A los 2 años, Richard fue golpeado por una cómoda que se le cayó encima, dejándolo inconsciente durante varios minutos. A los 5, otro accidente le causó un trauma craneal que lo dejó con convulsiones epilépticas. Estos incidentes marcaron su desarrollo neurológico, pero el verdadero veneno entró en su vida en la adolescencia. Su primo Miguel regresó de Vietnam como un héroe militar, pero en su interior cargaba una oscuridad brutal. Le mostraba a Richard fotos en las que aparecía torturando y violando mujeres vietnamitas. Contaba sus historias con entusiasmo, como quien relata una hazaña. Le enseñó a usar armas, a cazar conejos y a acechar a humanos. La influencia de Miguel fue corrosiva. Fue el quien colocó la semilla del desprecio por la vida humana. Y en 1973, Richard fue testigo de un evento que marcó un antes y un después. Miguel, durante una discusión, sacó una pistola y disparó a quemarropa a su esposa Jessie, justo enfrente de Richard. La mujer murió al instante. Richard tan solo tenía 13 años. Después de ese incidente, Richard se volvió más aislado, más oscuro. Se obsesionó con el satanismo, con las armas, con la violencia sexual. Robaba por las noches y se drogaba con LSD y dormía en cementerios. Ya no era un niño, era una sombra en formación. En sus años como joven adulto, comenzó a trabajar en un hotel. Allí en una ocasión, fue sorprendido espiando a una huésped desnuda e incluso intentó agredirla sexualmente. Fue detenido, pero la víctima no quiso presentar cargos y fue liberado. La ley tuvo su oportunidad y la dejó pasar. Ramírez se mudó a California a principios de los años 80. Se convirtió en un vagabundo moderno, durmiendo en autos abandonados, cometiendo robos menores, consumiendo cocaína y LSD todos los días. Era alto, delgado, de mirada intensa. Muchos lo describían como extrañamente atractivo. Esa apariencia le permitió pasar desapercibido, incluso mientras se transformaba en uno de los peores asesinos seriales de la historia. El 17 de marzo, María Hernández llegaba a su hogar cuando Richard la sorprendió en la cochera y usando una pistola calibre 22 le disparó directo al rostro. Milagrosamente, la bala rebotó en sus llaves. Ella huyó hacia el interior. Richard la siguió, pero al entrar, su compañera de cuarto, Dale Okazaki, se escondía tras un mostrador de cocina. Ella asomó brevemente la cabeza y Richard, con frialdad, le disparó en la frente y ella cayó al instante. Más tarde esa misma noche, Tsai Lian-yu fue interceptada por Ramírez mientras estacionaba su auto. La sacó del vehículo y sin mediar palabra le disparó en la sien. El primer crimen conocido sucedió el 10 de abril de 1984 en San Francisco. La víctima, Mei Liang, de 9 años, Richard, la llevó al sótano de un hotel, la violó y la asesinó. Luego simplemente se marchó. Ese crimen no se atribuyó a él hasta el año 2009, gracias a una muestra de ADN que coincidió con su perfil. El 27 de marzo, Vincent Zazzara, de 64 años, dormía en su cama cuando Ramírez irrumpió en su hogar. Le disparó en la cabeza a quemarropa. Maxine, su esposa, fue atada y brutalmente golpeada. Ramírez buscaba una caja fuerte. Ella logró soltarse. Tomó un arma que tenía escondida, pero estaba descargada. Él se enfureció y la apuñaló más de una docena de veces. Después, con un cuchillo de cocina, le sacó los ojos, colocándolos cuidadosamente en una caja de joyas que dejó sobre el tocador. Luego, escribió símbolos satánicos en las paredes con sangre. En el caso de Maxine Zazzara, además de haber sido brutalmente apuñalada y mutilada, se confirmó durante el juicio que Richard Ramírez violó su cuerpo después de la muerte. El informe forense estableció que hubo evidencia de abuso post-mortem, lo que reveló un patrón de necrofilia en alguno de sus crímenes.
Otro caso en el que se sospechó este comportamiento fue en el asesinato de Joyce Nelson. Aunque no se encontró evidencia concluyente, la posición del cuerpo y el estado en el que fue hallado generaron dudas entre los peritos forenses sobre si el agresor había manipulado el cuerpo con fines sexuales tras el homicidio. El 14 de mayo, William Doy, de 66 años, fue asesinada con un disparo en la cara mientras intentaba defenderse. Su esposa, enferma e invidente, fue arrastrada por el piso, golpeada y violada por Richard, quien le dijo que si gritaba la mataría. Antes de marcharse, saqueó la casa y robó joyas. El 29 de mayo, Mabel Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 81, dormían cuando Ramírez entró por una ventana. Usó un martillo para golpear a ambas en la cabeza repetidamente. Luego utilizó un cable de una lámpara para electrocutarlas. Con un lápiz labial rojo, dibujó un pentagrama en la parte interna del muslo de una de las mujeres y en la pared del dormitorio. Florence pudo sobrevivir, pero Mabel no. El 2 de julio, Mary Cannon, una anciana de 75 años, fue sorprendida en su cama. Richard la golpeó con una lámpara de bronce hasta que el cráneo se le fracturó. Luego la estranguló con las manos hasta asegurarse de que no respirara más. El 5 de julio, Whitney Bennett, de 16 años, dormía en su habitación cuando Richard entró. Usó una barra de hierro para golpearla 42 veces. El ataque fue tan salvaje que pedazos del cráneo quedaron incrustados en la barra. Intentó estrangularla con un cable telefónico, pero no logró terminar el acto. Viendo sangre por todo el cuarto, pensó que Satanás no quería que la matara. Huyó dejando la escena como una auténtica carnicería. El 7 de julio, Joyce Nelson, de 61 años, fue asesinada a puñetazos y patadas. Richard le golpeó el rostro tantas veces que le fracturó la mandíbula. Luego, en un acto simbólico y deshumanizante, le estampó con fuerza su zapato Avia en la cara, dejando la huella marcada. Más tarde esa noche, intentó otro ataque en la misma zona, pero la víctima logró resistirse y Richard escapó. El 20 de julio, Lela y Max Knighting fueron encontrados muertos en su cama. Fueron ejecutados con una pistola calibre 22. Sus cuerpos estaban atados y cubiertos con mantas. Horas más tarde, Richard irrumpió en la casa de la familia Covenant en Sun Valley, ató al padre, violó a la madre en presencia del hijo y exigió a la familia que repitieran frases como "le entrego mi alma a Satanás". Robó joyas y dinero. El 6 de agosto, Christopher Peterson recibió 2 disparos en la cabeza. Su esposa Virginia fue baleada en la cara. Increíblemente, ambos sobrevivieron. El 8 de agosto, Elias Owitt fue asesinado de un disparo mientras dormía. Su esposa Sekina fue violada repetidamente durante varias horas. Ramírez le decía que debía obedecer al demonio. Saqueó el hogar antes de escapar. El 18 de agosto, Peter Pan, de 66 años, fue ejecutado en su cama. Su esposa Bárbara fue violada, golpeada y dejada sangrando. Richard dibujó un pentagrama en la pared del dormitorio con lápiz labial. El 24 de agosto, utilizando un auto robado, llegó a casa de Bill Carnes e Inés Erickson. Disparó 3 veces a Carnes en la cabeza. Violó a Inés durante horas, le exigió que jurara lealtad a Satanás y antes de irse le dijo: "Dile a ellos que el acosador nocturno estuvo aquí". La policía unió las escenas del crimen gracias a una pista inesperada, una huella de zapato de la marca Avia. Era un modelo poco común y Richard usaba el mismo par. Esa fue la primera conexión física real entre los crímenes. Luego, tras el testimonio de Inés, se recuperó un auto abandonado, en él una huella digital. El 30 de agosto de 1985, el rostro de Richard Ramírez fue publicado en todos los periódicos. La ciudad entera lo conocía.
El 31 de agosto, en el este de Los Ángeles, Ramírez regresaba en autobús. En una tienda, fue reconocido por varios ciudadanos. Huyó e intentó robar un auto. La multitud lo persiguió por cuadras, lo golpearon, lo derribaron y fue arrestado por la policía con la cara ensangrentada. El demonio había caído gracias al pueblo. El juicio de Richard Ramírez comenzó en 1989 y se prolongó hasta 1990. Fue uno de los procesos judiciales más largos y costosos de la historia de California. Duró más de 4 años desde su captura y tuvo más de 100 testigos, múltiples pruebas forenses y un costo que superó los $1.8 millones. Desde el primer día, el comportamiento de Ramírez fue provocador. Entraba a la corte vestido completamente de negro, con gafas oscuras, cabello largo y suelto. En una audiencia inicial, alzó la mano y mostró un pentagrama dibujado en la palma, mientras exclamaba «Hail Satán». Esa imagen, capturada por los medios, se volvió icónica. Los testimonios en su contra eran devastadores. Víctimas sobrevivientes lo identificaron directamente. Forenses mostraron cómo el patrón de su zapato Avia coincidía con marcas halladas en múltiples escenas del crimen. Peritos en balística confirmaron que la misma pistola había sido utilizada en varios asesinatos. Peritajes en sangre, huellas de ADN, joyas robadas encontradas en su poder. Cada día de juicio era una prueba más de horror. Uno de los momentos más estremecedores fue el testimonio de Inez Erickson, quien narró entre lágrimas cómo había sido violada y forzada a jurar lealtad a Satanás mientras su novio agonizaba por un disparo en la cabeza. Otro momento impactante fue cuando se mostraron las fotos de Maxine Zazzara con los ojos arrancados y colocados en una caja. El jurado tardó más de 22 días en deliberar y emitir su veredicto. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 43 cargos criminales, incluyendo 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales, 14 robos residenciales, además de múltiples actos de tortura. Durante la lectura del veredicto, Ramírez se mostró indiferente. Jugaba con sus dedos, miraba al techo. Al escuchar la sentencia de muerte sonrió. Más tarde declaró frente a las cámaras: «La muerte siempre fue parte de mi territorio. No me afecta. Estaré de vuelta en el infierno». La jueza lo sentenció a morir en la cámara de gas. En sus palabras: «Usted no pertenece a esta sociedad. Usted es pura maldad y nunca lo fue». Tras el juicio, varios miembros del jurado expresaron que sufrieron pesadillas, ansiedad y traumas por el proceso, e incluso algunos requirieron terapia. Durante el juicio y en múltiples evaluaciones posteriores, expertos en criminología y psicología forense construyeron un perfil complejo y perturbador de Richard Ramírez. Se determinó que padecía de una combinación de trastornos severos de personalidad, incluyendo rasgos antisociales, sádicos y psicopáticos. No mostraba empatía, remordimiento ni capacidad para comprender el sufrimiento de sus víctimas. Los analistas coincidieron en que Ramírez obtenía una excitación sexual directamente del dolor y del miedo que provocaba. Para él, la violencia era erótica. La muerte era un fetiche. No mataba solo por impulso, sino por placer. Era un depredador que encontraba en el sufrimiento ajeno una forma de satisfacción personal. Tenía una fascinación con el ocultismo, aunque muchos expertos coincidían en que no era un satánico serio. Usaba la simbología satánica como una herramienta para intimidar, dominar y justificar sus actos. Sus gritos de Hail Satán en la corte y los pentagramas en escenas del crimen eran parte de su necesidad de proyectar una imagen de poder. También se concluyó que Richard presentaba tendencias a la necrofilia, no como una desviación sexual específica, sino como una extensión de su necesidad extrema de dominación. En sus propios términos, la muerte no era el final,
era solo otro estado donde él podía seguir teniendo el control. Richard Ramírez pasó 23 años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. Durante ese tiempo, se convirtió en una figura oscura de culto. Recibía decenas de cartas semanales de admiradoras. Algunas le enviaban fotografías explícitas, otras poemas, otros simplemente palabras de devoción. En 1996 se casó con Doreen Lioy, una editora de revista que aseguró creer en su inocencia. Afirmaba que él nunca había matado a nadie. Para muchos fue un matrimonio macabro. Para él fue una validación de su infamia. A lo largo de los años, su salud fue deteriorándose, sufría de hepatitis C, problemas dentales severos y otras complicaciones derivadas de años de consumo de drogas. Sus dientes estaban podridos, su piel envejecida antes de tiempo, parecía más un cadáver que un ser vivo. En sus últimos meses, permanecía recluido en la enfermería de la prisión. Tenía un comportamiento errático, a veces agresivo, a veces completamente ausente. Se rehusaba a cooperar con los médicos y se mostraba desafiante, incluso ante los guardias. No pidió clemencia, no mostró remordimiento y nunca admitió su culpa. El 7 de junio del 2013, a las 6:53 de la mañana, Richard Ramírez murió en el Hospital General Marine a los 53 años de edad. La causa oficial fue una insuficiencia hepática, producto de complicaciones por un linfoma B de tipo agresivo. Murió solo, sin familia, sin su esposa, quien ya se había distanciado de él. Su cuerpo fue incinerado, no hubo ceremonia pública. No hubo lágrimas, solo el silencio y la sensación de que aunque su cuerpo se extinguió, la sombra que proyectó aún permanece hasta nuestros días. One of America's most notorious serial killers died this morning in a California hospital. Richard Ramirez, better known as the Night Stalker, who terrorized Southern California back in the mid-80s, beating, slashing, or shooting his victims. Ramirez was found guilty of 13 murders and multiple counts of attempted murder, sexual assault, burglary. He was sentenced to San Quentin's death row. Prison officials say he died of natural causes. Night Stalker Richard Ramirez died at age 53. Que terminó. El mal no siempre se esconde bajo una máscara. A veces tiene rostro humano, camina entre nosotros, respira entre nosotros y cuando cae la noche, simplemente despierta. Richard Ramírez murió, pero su sombra quedó ahí, en las puertas que ya no cerramos con confianza. En los sueños donde una figura acecha en silencio, en los ecos que susurran su nombre desde lo más profundo del miedo colectivo. Él no buscaba venganza, no tenía un objetivo, solo caos, solo oscuridad. Y aunque ya no camina entre nosotros, aún queda su huella, como la marca de un zapato estampada en la piel de una ciudad entera. Yo sigo aquí, esperando por ti. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.